Alejandro y Camila parecían ser la pareja perfecta. A ojos de todos, ambos encarnaban una unión sólida y envidiable. Llevaban 7 años juntos, 5 de ellos casados, y vivían en un vecindario tranquilo, rodeados de amigos y familiares que los admiraban. Alejandro, con su carrera de ingeniero, era conocido por su habilidad para resolver problemas y su dedicación incansable al trabajo. Tenía una mente ordenada y meticulosa, algo que siempre había sido una de sus características más atractivas. Camila, por su parte, era una publicista talentosa, conocida por su carisma y su capacidad para conectar con los demás. Su presencia era magnética, y a donde fuera, lograba llenar el espacio de una energía inconfundible. Juntos, proyectaban la imagen de una pareja moderna y feliz, de aquellas que cualquier persona envidiaría. Sin embargo, en la intimidad de su hogar, la dinámica entre Alejandro y Camila era mucho más compleja de lo que sus amigos y familiares creían. En la seguridad de su casa, donde solo ellos dos podían escucharse, emergían tensiones que normalmente permanecían ocultas. Alejandro tenía un lado mucho más controlador de lo que Camila había anticipado cuando se casaron. A pesar de su naturaleza amable, su necesidad de tener todo bajo control, de comprender cada detalle y cada aspecto de su vida y de la de Camila, a veces resultaba sofocante. Aunque no había llegado al punto de ser abiertamente posesivo, comenzaba a mostrar señales de una preocupación excesiva, a preguntar por detalles aparentemente triviales, y a incomodarse cuando Camila mencionaba alguna salida o actividad que no involucraba directamente a ambos. Camila lo notaba, por supuesto, aunque al principio lo atribuía a los nervios naturales de un hombre enamorado, la intensidad con la que Alejandro quería saber siempre todo sobre sus planes empezaba a hacerla sentir observada, incluso en los momentos más cotidianos. Ella intentaba no darle importancia, solía reírse y calmarlo con un beso o una sonrisa. Siempre había sido buena esquivando conversaciones incómodas y prefería no discutir. Sin embargo, no podía evitar notar cómo, con el paso de los meses, su paciencia empezaba a desgastarse. En el fondo, Camila llevaba un peso del que nunca había hablado con nadie, ni siquiera con Alejandro, su pasado. Antes de casarse con Alejandro, Camila había tenido una relación complicada y difícil que la había marcado profundamente. Era una parte de su vida que había dejado atrás cuando conoció a Alejandro, quien representaba todo lo opuesto a aquella relación: estabilidad, tranquilidad, seguridad. Se enamoró de la paz que él le brindaba, y con él se sintió en un lugar seguro. Pero los fantasmas de su pasado aún la perseguían de vez en cuando, en sueños, en pensamientos fugaces, y había preferido nunca hablar de ellos, ni siquiera con su esposo. A medida que la relación avanzaba, Camila entendió que era más fácil construir una vida nueva que contar aquella parte oscura de sí misma. Por su parte, Alejandro siempre había sentido un profundo orgullo por su relación con Camila. Para él, Camila representaba todo lo que había deseado en una pareja. Era inteligente, amable, y parecía genuinamente interesada en construir una vida a su lado. Sin embargo, ese orgullo también escondía una inseguridad latente, una sombra de celos que él mismo prefería ignorar. En el fondo, temía que aquella mujer brillante y carismática que había elegido para esposa guardara secretos, pequeñas parcelas de su vida a las que él no tenía acceso. Se decía a sí mismo que aquello era irracional, pero el deseo de saberlo todo, de asegurarse de que no había nada oculto, comenzaba a crecer dentro de él, al igual que una pequeña fisura que, aunque invisible, se hacía cada vez más profunda. Así, entre cenas en familia, risas compartidas y noches de amor apasionado, convivían también estos sentimientos contradictorios. La relación de Alejandro y Camila era un misterio, un espejo de secretos y silencios que solo ellos conocían. La rutina comenzó a volverse un escenario en el que Alejandro y Camila protagonizaban una obra cargada de silencios, preguntas a medio formular y miradas que intentaban leer más allá de las palabras. Los primeros indicios de tensión se presentaron como pequeñas discusiones triviales, tan fugaces que Camila pensó que se trataban de desacuerdos comunes entre cualquier pareja. Pero con el paso de los días, aquellas discusiones aumentaron en frecuencia y profundidad, llevando la relación a una zona incómoda donde el afecto y la sospecha parecían enredarse sin remedio. Alejandro empezó a notar pequeños detalles que antes no le importaban, pero que ahora parecían adquirir una relevancia abrumadora. Por ejemplo, Camila solía recibir mensajes de un grupo de amigos del trabajo, y aunque estos intercambios eran inofensivos,
Alejandro comenzó a sentir una punzada cada vez que el teléfono de ella vibraba. Cada notificación lo llenaba de una inquietud difícil de explicar, como si aquel simple sonido le recordara la posibilidad de que, en algún rincón de su vida, Camila tuviera algo que él desconocía. En una ocasión, cuando ella dejó su teléfono sobre la mesa mientras iba a la cocina, Alejandro tuvo que hacer un esfuerzo casi físico para no mirar la pantalla y ver de quién provenía el mensaje. Una noche, mientras cenaban en casa después de un largo día de trabajo, Camila le mencionó a Alejandro que había coincidido con un viejo amigo de la universidad en un evento de la agencia. Ella lo relató sin darle mayor importancia, pero Alejandro se quedó inmóvil, procesando cada palabra con una tensión palpable. No pudo evitar sentir un atisbo de celos, algo que le molestó en sí mismo, pero que no lograba controlar. Fingió una sonrisa y le preguntó cómo había sido el reencuentro, sin dejar entrever lo que realmente pasaba por su mente. Camila, sin percibir la tensión, describió la conversación con entusiasmo, comentando anécdotas de sus años universitarios. Esa noche, Alejandro apenas pudo dormir. La imagen de Camila riendo con aquel amigo de la universidad, compartiendo recuerdos a los que él no tenía acceso, comenzó a volverse insoportable. Su mente lo traicionaba, mostrándole escenas que no había presenciado, alimentando una inquietud que se convertía en celos. Mientras ella dormía tranquila a su lado, Alejandro se consumía en un mar de pensamientos oscuros. Intentaba justificarse, convencerse de que su incomodidad era una reacción normal, pero en el fondo sabía que algo más profundo estaba emergiendo. Sentía, casi como una certeza, que aquel reencuentro no era más que un reflejo de un pasado de Camila que él no comprendía del todo. Con el tiempo, el comportamiento de Alejandro empezó a volverse cada vez más evidente. En lugar de expresar abiertamente sus inseguridades, se dedicó a pequeños gestos de vigilancia disfrazados de preocupación. Insistía en recoger a Camila del trabajo, incluso cuando ella se ofrecía a ir por su cuenta o quedaba con sus compañeros para tomar algo. En cada salida o evento en el que ella participaba, Alejandro la llamaba con frecuencia, inventando excusas para saber su ubicación exacta o el tiempo que tardaría en volver. Camila, sin embargo, interpretaba estos actos como una muestra de afecto. Pensaba que su marido era simplemente protector, sin comprender el abismo de inseguridad y obsesión que estaba comenzando a formarse en su mente. El punto de inflexión llegó una tarde, cuando ambos fueron invitados a la casa de un amigo mutuo para una reunión casual. Durante la noche, Camila se encontró con otro conocido del pasado, alguien con quien había compartido brevemente un proyecto en sus primeros años de trabajo. Alejandro, al ver cómo reían y conversaban, sintió que algo se rompía dentro de él. No le gustaba la familiaridad con la que su esposa hablaba con este hombre, la manera en la que se inclinaba hacia él para escucharle mejor. Cada sonrisa y cada gesto de Camila parecían confirmarle que existía una parte de su vida que él no alcanzaba a comprender, una zona inaccesible donde se ocultaban secretos de los que él nunca había sido parte. Cuando volvieron a casa esa noche, Alejandro ya no pudo reprimir su incomodidad. Le hizo preguntas incisivas sobre la relación que tenía con aquel hombre, queriendo saber detalles que nunca antes había cuestionado. Camila, confundida y molesta, intentó responder con paciencia, pero aquella noche fue diferente. Su expresión de sorpresa y sus respuestas evasivas solo lograron aumentar la paranoia de Alejandro, quien, en su creciente frustración, terminó por lanzar una acusación velada que hirió profundamente a su esposa. Esa conversación dejó una grieta en la relación. Camila empezó a evitar temas relacionados con su vida pasada, evitando contarle a Alejandro cualquier anécdota que pudiera despertar en él nuevos celos. A su vez, Alejandro comenzó a sentir que su esposa le escondía algo de manera intencionada, alimentando aún más sus sospechas. Sin saberlo, ambos comenzaron a construir un muro invisible entre ellos, uno que cada día se hacía más alto y difícil de atravesar. Lo que antes era una rutina feliz y compartida, ahora se volvía una convivencia cargada de silencios incómodos y miradas de desconfianza. Cada gesto amable se sentía forzado, cada sonrisa era menos sincera. En el fondo, Alejandro sentía que su control sobre la relación se deslizaba lentamente fuera de su alcance, y la impotencia que esto le causaba solo hacía que su desconfianza creciera aún más. La tensión entre Alejandro y Camila había alcanzado un punto en el que cualquier conversación parecía a punto de transformarse en un enfrentamiento. Habían pasado semanas desde aquella noche en la que Alejandro había lanzado la primera acusación, y aunque ambos intentaban seguir adelante,
el resentimiento y la inseguridad se hacían cada vez más palpables. Los días pasaban con la sensación de caminar sobre vidrio roto, y en el silencio de su hogar, Alejandro comenzaba a convencerse de que la mujer con la que se había casado escondía secretos que nunca llegaría a comprender. Una noche, después de cenar, decidieron sentarse juntos en el sofá, intentando recuperar un poco de la normalidad que antes los definía. Alejandro intentaba relajarse, deseando con todas sus fuerzas que aquella sensación de desconfianza desapareciera. Pero, como sucedía cada vez con más frecuencia, una pregunta surgió en su mente. Fue una cuestión simple, una curiosidad que, para él, era lógica en una pareja. Mirando a Camila, preguntó por qué nunca le hablaba de ciertos amigos de su juventud, de aquellas personas con quienes ella había pasado tanto tiempo antes de que él llegara a su vida. Camila, acostumbrada ya a las preguntas constantes de su marido, suspiró y se tensó levemente. Su paciencia estaba al límite. Sentía que, sin importar lo que dijera, Alejandro siempre encontraría una razón para desconfiar. Así que, con un tono de exasperación y cierto cansancio, simplemente le respondió: «Hay cosas que no necesitas saber». La frase quedó suspendida en el aire, resonando en el silencio de la sala como un eco imposible de ignorar. Alejandro la miró, primero con una expresión de desconcierto y luego con una mezcla de incredulidad y enojo. Aquel comentario, tan breve y aparentemente inofensivo, se clavó en él como una espina. Sentía que Camila le estaba confirmando lo que había temido durante semanas, que realmente había aspectos de su vida que ella no quería compartir, que le escondía algo a propósito. Alejandro intentó controlar su respiración, pero la frase continuaba repitiéndose en su mente. Sentía cómo su pecho se apretaba, y una punzada de ira se acumulaba dentro de él. Su mente empezó a divagar, recordando todos esos momentos en los que había notado actitudes sospechosas, aquellas veces en que ella evadía preguntas o cambiaba de tema. ¿Qué era lo que Camila no quería que él supiera? ¿Por qué algo tan simple como su pasado debía mantenerse en secreto? Para Alejandro, aquellas palabras no solo eran una evasiva, eran una confirmación de que, efectivamente, su esposa tenía algo que esconder. En su paranoia creciente, Alejandro comenzó a imaginar todo tipo de escenarios. Quizás Camila había tenido una relación intensa y profunda con alguien más antes de conocerlo, una que nunca había logrado superar. Quizás aún conservaba sentimientos hacia aquella persona o, peor aún, mantenía un contacto que él desconocía. La posibilidad de que existiera un mundo privado al que él no tenía acceso le resultaba insoportable. La tensión se hizo evidente en su rostro, y Camila lo notó. Sin embargo, agotada por los constantes enfrentamientos, simplemente se levantó del sofá y murmuró que estaba cansada, que necesitaba descansar. Alejandro la observó mientras ella se alejaba y subía las escaleras, incapaz de moverse, atrapado en una mezcla de rabia e impotencia. En su mente, aquella frase, «hay cosas que no necesitas saber», se había transformado en una sentencia, en una prueba de traición que no podía ignorar. Durante el resto de la noche, Alejandro permaneció en el salón, inmóvil, pensando en todas las posibles interpretaciones de esas palabras. Cada escenario que imaginaba era peor que el anterior, llenándolo de una desesperación y una furia que crecía sin control. Para él, aquella frase se había vuelto el símbolo de su desconfianza, una barrera que lo separaba irremediablemente de Camila y de la vida que habían construido juntos. La frase de Camila, «hay cosas que no necesitas saber», se había convertido en el centro de la vida de Alejandro. Era como si aquellas palabras hubieran abierto una grieta en su mente, una que se extendía sin cesar, alimentada por su propia imaginación y por las dudas que lo consumían. La obsesión de Alejandro por entender qué era aquello que su esposa no quería que él supiera lo empujó a comportamientos que, hasta entonces, le hubieran parecido irracionales. Poco a poco, su vida comenzó a girar en torno a un único objetivo: descubrir todos y cada uno de los secretos de Camila, reales o imaginarios. Las semanas que siguieron a aquella noche fueron testigos de una transformación radical en Alejandro. Primero, comenzó a revisar cada detalle de la rutina de Camila, buscando cualquier señal que confirmara sus sospechas. Observaba a qué hora salía de casa y a qué hora regresaba, intentando detectar cambios en su comportamiento que pudieran delatar alguna infidelidad o engaño. Con cada día que pasaba, su ansiedad y sus celos se volvían más intensos. Si Camila llegaba 5 minutos tarde del trabajo, Alejandro inmediatamente creaba en su mente un sinfín de posibles explicaciones,
cada una más paranoica que la anterior. Una tarde, mientras ella estaba en la ducha, Alejandro tomó su teléfono, revisando los mensajes, las llamadas y las redes sociales. Buscaba algo concreto, una evidencia que explicara su actitud evasiva, pero todo parecía en orden. Sin embargo, en su mente, el hecho de no encontrar nada sospechoso no lo tranquilizaba, al contrario, lo convencía de que Camila era aún más hábil para ocultar aquello que no quería que él descubriera. Su mente estaba atrapada en un ciclo de paranoia, en el que incluso la ausencia de pruebas parecía confirmar sus sospechas. La situación empeoró cuando Alejandro comenzó a seguirla en secreto. En un par de ocasiones, inventó excusas para salir temprano del trabajo y, desde una distancia prudente, observaba a Camila sin que ella lo supiera. Veía cómo conversaba con compañeros de trabajo, cómo sonreía en las reuniones, y cada gesto, cada risa, lo atormentaba. Lo interpretaba como una muestra de complicidad con personas de las que él no sabía nada, desconocidos a los que ahora consideraba una amenaza. Camila, por su parte, notaba el cambio en Alejandro, aunque no alcanzaba a comprender su magnitud. Él ya no era el hombre amable y seguro que ella había conocido. Ahora parecía distante, pero observador, y en sus ojos había una intensidad inquietante que la hacía sentir cada vez más vigilada. Alejandro, consumido por sus sospechas, se volvía un extraño en su propia vida, alguien incapaz de reconocer los límites entre el amor y la posesión. Camila había llegado a su límite. Las constantes preguntas, las miradas inquisitivas y las sutiles insinuaciones de Alejandro la tenían al borde del agotamiento. Lo que comenzó como una relación basada en la confianza y el respeto mutuo, se había transformado en una prisión invisible donde cada palabra y cada acción suya parecían estar bajo escrutinio. Una noche, después de una tensa cena en la que Alejandro apenas había pronunciado palabra, ella decidió que era momento de enfrentar sus sospechas de una vez por todas. Necesitaba recuperar la paz en su vida, necesitaba hacerle entender que su paranoia estaba destruyendo aquello que habían construido juntos. Sentados en el salón, con el eco del silencio entre ellos, Camila respiró profundamente y comenzó a hablar. Con calma, le explicó detalles de su pasado que, hasta entonces, había preferido no compartir. Habló de una relación complicada que había vivido antes de conocerlo, una relación en la que había experimentado dolor, arrepentimiento y lecciones que le costaron superar. Le explicó cómo ese pasado había moldeado su carácter, cómo la había hecho más reservada en ciertos aspectos, pero que aquello no significaba que tuviera algo que ocultar. Alejandro la escuchaba en silencio, sus ojos fijos en ella, estudiando cada palabra, cada gesto, en busca de alguna señal de mentira. A pesar de su sinceridad, Alejandro no se sintió aliviado. Para él, aquella confesión era solo la punta del iceberg. En su mente, la revelación de Camila no hacía más que confirmar que había otras cosas que ella aún no le decía. Cada anécdota del pasado que ella compartía era recibida con una desconfianza latente, y sus intentos de aclarar las dudas parecían volverse en su contra. En lugar de calmarlo, su honestidad lo confundía aún más, alimentando la paranoia de que la verdad completa seguía oculta bajo capas de secretos. Esa noche, después de horas de conversación, Alejandro la interrumpió con una pregunta directa, cargada de resentimiento y suspicacia. ¿Y qué me asegura que eso es todo? ¿Que no estás omitiendo algo más? Camila, cansada y decepcionada, sintió una mezcla de frustración y tristeza. Sus esfuerzos por salvar la relación parecían inútiles, como si estuviera intentando llenar un pozo sin fondo. Alejandro, ya no sé qué más decirte, murmuró ella, derrotada. Te he contado todo lo que tiene sentido para mí, pero parece que nada de lo que diga es suficiente para ti. Los días que siguieron a aquella conversación fueron una extensión de ese mismo dolor. Alejandro continuaba revisando las cosas de Camila cuando ella no estaba cerca, y a pesar de que no encontraba nada sospechoso, su mente seguía trabajando sin descanso. Llegó al punto de obsesionarse con personas que ya no formaban parte de la vida de su esposa. Comenzó a indagar en redes sociales sobre antiguos compañeros de trabajo y amigos de Camila, buscando pistas, hurgando en el pasado de personas que habían estado allí antes de que él llegara a su vida. Con cada detalle que descubría, su paranoia aumentaba, interpretando cualquier mínima interacción pasada como una amenaza. Camila, sin embargo, se alejaba cada vez más. Desanimada por la persistente desconfianza de Alejandro, empezó a evitar las conversaciones personales, a mantener las respuestas cortas y a encerrarse en su propio mundo.
A menudo se perdía en recuerdos de la relación que alguna vez tuvieron, preguntándose en qué momento aquel hombre al que amaba se había convertido en alguien irreconocible. Comenzó a ir a la oficina más temprano y a quedarse hasta más tarde, encontrando en el trabajo una excusa para evadir la tensión que reinaba en su hogar. Las pocas veces que intentaba confrontarlo de nuevo, Alejandro respondía con desdén o, peor aún, con nuevas insinuaciones, como si estuviera esperando a que ella cometiera un error. La distancia entre ellos era evidente, y ambos lo sentían. Alejandro, cada vez más atrapado en su propia paranoia, interpretaba el distanciamiento de Camila como una señal de culpa, una muestra de que ella escondía algo. Lo que no alcanzaba a ver era que su comportamiento estaba forzando a su esposa a encerrarse en sí misma, a protegerse de las constantes acusaciones y el peso de una desconfianza que él mismo había creado. La tensión entre Alejandro y Camila se había vuelto insostenible. Cada día era una repetición de los mismos gestos fríos y las miradas cargadas de resentimiento. Alejandro se había convertido en una sombra vigilante, alguien que, sin saberlo, ya no compartía su vida con Camila, sino que intentaba controlarla, someter cada aspecto de su día a día. Y Camila, harta de sus constantes cuestionamientos y de la sombra de duda que parecía acecharla en cada rincón de su hogar, comenzó a trazar una distancia emocional tan profunda como invisible. Una noche, luego de otra de las largas jornadas en la oficina que Camila usaba como escape, llegó a casa con un cansancio abrumador. El silencio de la sala, oscuro y pesado, fue su bienvenida. Alejandro estaba sentado, como tantas veces, con la mirada fija en la entrada, esperándola. Camila se quitó los zapatos y se preparaba para subir las escaleras, pero Alejandro rompió el silencio con una pregunta directa, sin preámbulos, que cortó el aire. ¿Con quién estabas? La pregunta, cargada de una acusación que ya parecía un guión repetido, la hizo detenerse. Inspiró profundo, sintiendo cómo la ira, la tristeza y el hastío se mezclaban dentro de ella. Sabía que no importaba su respuesta. Él ya tenía la verdad que quería escuchar. Estaba trabajando, Alejandro, como todos los días. Esto tiene que parar, respondió Camila con la voz temblorosa, pero firme. Sin embargo, él, incapaz de procesar la realidad, la miraba con una mezcla de incredulidad y enojo, como si las palabras de ella no tuvieran valor alguno. ¿Trabajando? Siempre tienes una excusa. Nunca eres sincera, Camila. No sé en quién te has convertido, replicó él, su voz teñida de desprecio. Camila, agotada, lo miró con una tristeza contenida. Aquella última frase había sido una sentencia. Ya no veía al hombre que alguna vez la había hecho sentir amada y protegida. En su lugar, estaba un extraño que la trataba como si fuera una enemiga. Aquella noche, Camila tomó una decisión. Le dijo que si las cosas seguían así, ella no tenía intención de continuar con la relación. Sabía que, al lanzar ese ultimátum, estaba jugando su última carta, pero también comprendía que ya no podía soportar vivir bajo la constante sospecha de Alejandro. Su voz era clara y definitiva, y en su mirada no había duda alguna de que hablaba en serio. Por un instante, Alejandro se quedó en silencio, impactado, como si no hubiera imaginado que Camila tuviera el valor de desafiarlo de ese modo. La reacción de Alejandro fue de furia y desesperación. Le reprochó el hecho de estar dispuesta a abandonarlo, cuando él solo intentaba proteger lo que tenían juntos. Su voz, cargada de una mezcla de rabia y suplicante, subió de tono hasta convertirse en un grito sofocado. ¿Vas a dejarme? ¿Eso es lo que quieres? ¿Escapar como si yo fuera el problema? La voz de Alejandro resonaba en las paredes, y Camila, en lugar de responder, simplemente lo miraba, tranquila, como si algo dentro de ella ya se hubiera apagado. En su desesperación, Alejandro la acusó de ser la causa de su propio comportamiento, afirmando que sus evasiones y su distancia emocional lo habían obligado a actuar así. Camila, sin embargo, permanecía en silencio, observando cómo la desesperación lo consumía, cómo sus palabras se volvían cada vez más hirientes, sin darse cuenta de que cada acusación, cada intento de hacerla sentir culpable, la alejaba más. Finalmente, le dijo en voz baja y decidida que necesitaba un tiempo, un espacio para poder entender qué quedaba de ellos. Esa misma noche, Camila durmió en la habitación de invitados, una elección pequeña pero simbólica, un intento por marcar la distancia que tanto necesitaba. Alejandro, enfurecido y con el orgullo herido, la dejó sola, pero su mente no pudo encontrar paz. Aquella separación física, aunque temporal,
representaba la posibilidad real de perderla para siempre, y, en su mente enredada, la desesperación comenzó a transformarse en una mezcla explosiva de ira y celos. Después de aquella noche, Alejandro y Camila continuaron viviendo bajo el mismo techo, pero como dos extraños. La distancia entre ambos no era solo física, sino emocional, palpable en cada rincón de la casa. Alejandro trataba de convencer a Camila de que su comportamiento era resultado de su amor y preocupación, de que no había otra razón que lo impulsara a querer estar siempre cerca de ella, asegurándose de que estuviera bien. Sin embargo, en sus palabras se deslizaba una sombra de desesperación, una ansiedad que revelaba sus verdaderos temores, la posibilidad de que Camila lo abandonara, de que su mundo, construido alrededor de ella, se derrumbara por completo. Los días pasaron en un tenso silencio hasta que, una noche, Alejandro no pudo más. Decidió confrontar a Camila, esta vez sin rodeos, sin insinuaciones. Ella estaba en la cocina, preparando una taza de té, cuando él irrumpió, bloqueando la salida y mirándola fijamente. Necesito saber si de verdad estás planeando irte, Camila. No puedo seguir viviendo así, dijo, con una mezcla de súplica y amenaza en su tono. Camila lo miró, tranquila, pero cansada, como si ya no le quedaran fuerzas para discutir ni para calmarlo. Alejandro, hemos hablado de esto. No es sano lo que estamos viviendo. Necesito espacio, necesito pensar sin que me sienta vigilada todo el tiempo, respondió ella, con voz serena pero firme. Sabía que cada palabra era un riesgo, pero también que tenía que defender su derecho a una vida tranquila y libre de la constante desconfianza que él había instalado entre ellos. Alejandro sintió que algo en su interior se quebraba al escucharla. El miedo, que había estado ahí latente, explotó en una mezcla de furia y frustración. ¿Espacio? ¿Para qué necesitas espacio? Es que hay alguien más, ¿verdad? Las palabras de Alejandro resonaron con fuerza, y aunque Camila negó con la cabeza, la furia de él no parecía calmarse. En su mente, el pedido de espacio de Camila era una confirmación de sus peores sospechas, una señal de que ella planeaba dejarlo para estar con alguien más, para escapar de la vida que habían construido juntos. No puedes hacerme esto, Camila. No después de todo lo que he dado por ti, por nosotros. Es que no ves cómo me afecta. No puedo simplemente dejarte ir, no puedo aceptar que estés pensando en otra persona mientras yo intento salvar nuestro matrimonio, insistió él, con los ojos llenos de rabia y una mezcla de tristeza que se desbordaba. Alejandro no podía comprender que su deseo de salvar su relación era precisamente lo que la estaba destruyendo. Camila, agotada y visiblemente afectada, dejó la taza en la mesa y lo miró a los ojos, respondiendo con un tono sereno pero definitivo. Alejandro, esto no es amor. Esto es control, es celos, es miedo. No es lo que quiero para mí, y no es lo que quiero para ti. Con aquellas palabras, Camila intentó hacerle ver que su relación había cruzado una línea que ya no se podía ignorar, una línea que él mismo había trazado al convertir su amor en una obsesión. Aquellas palabras parecieron encender una chispa aún más oscura en Alejandro. En lugar de retroceder, sintió que la estaba perdiendo definitivamente y que debía hacer algo, cualquier cosa, para evitarlo. La posibilidad de perder a Camila comenzó a parecerle un agujero sin fondo, una herida que no podía permitirse. Si te vas ahora, no hay vuelta atrás, murmuró, su voz entrecortada por la emoción contenida. En su interior, la desesperación se transformaba en una determinación peligrosa, en una idea fija de que debía retenerla, de que no podía permitir que su mundo se desmoronara tan fácilmente. Camila, sin embargo, no se dejó intimidar. Con la tranquilidad de alguien que ya ha tomado una decisión, lo miró y, con voz temblorosa pero decidida, le respondió, entonces no hay vuelta atrás, Alejandro. Necesito paz, y tú necesitas ayuda. Acto seguido, sin mirar atrás, subió a la habitación de invitados y cerró la puerta, dejando a Alejandro solo en la cocina, atrapado en el silencio y la sombra de su propia desesperación. Esa noche, Alejandro no durmió. La amenaza de perder a Camila para siempre lo atormentaba, y cada minuto que pasaba en aquella soledad lo llenaba de una mezcla de resentimiento y una sensación de vacío que no lograba soportar. Su mente, atrapada en un bucle de celos y miedo, ya no podía distinguir entre amor y control, entre cuidado y posesión. En su mundo distorsionado, la idea de que Camila pudiera irse no solo era insoportable, sino que le parecía una traición imperdonable. Aquella última noche,
el ambiente en la casa estaba cargado de una tensión casi insoportable. Alejandro, solo en la sala, tamborileaba los dedos sobre la mesa mientras en su mente se repetían todas las escenas de su relación con Camila, una tras otra, como si fueran fragmentos de una película rota que no podía dejar de mirar. Los recuerdos de los buenos momentos, los primeros años de su matrimonio, las risas, los abrazos sinceros, se mezclaban ahora con el resentimiento, el miedo y la certeza de que ella planeaba abandonarlo. No lograba entender cómo habían llegado a este punto, pero en su mente, la culpa recaía completamente en ella y en su distancia inexplicable. Camila, mientras tanto, intentaba relajarse en la habitación de invitados. Se encontraba con la mirada fija en el techo, tratando de convencerse de que, al día siguiente, daría el paso que tanto temía pero que necesitaba: irse de casa y encontrar un lugar donde pudiera reconstruirse, lejos de la opresión y la paranoia que Alejandro había sembrado entre ellos. Sabía que no sería fácil, que la separación iba a ser dolorosa, pero había llegado al punto en el que su salud mental y su bienestar eran lo más importante. Las palabras de Alejandro, su desesperación y su constante vigilancia, ya no la convencían, al contrario, la hacían sentir atrapada en una red de manipulación emocional de la que, finalmente, había encontrado el valor para salir. Pero esa madrugada, cuando todo estaba en silencio y Alejandro creía que Camila dormía, algo en él se quebró. La idea de perderla le resultaba insoportable, como si se estuviera arrancando una parte de sí mismo. En su mente, la salida de Camila no era solo el fin de su matrimonio, sino la confirmación de que sus sospechas habían sido ciertas desde el principio, de que había otro hombre, de que ella planeaba una vida sin él. Esa mezcla de paranoia y desesperación lo llevó a actuar de forma impulsiva. Se levantó y caminó hasta la habitación de invitados, donde la encontró dormida. Alejandro se quedó parado en la puerta, observándola, y un sentimiento de rabia y tristeza se apoderó de él. En su mente, justificaba su presencia allí como un último intento por convencerla de quedarse, de comprender por qué quería abandonarlo. Pero sus pensamientos estaban tan nublados que la tristeza pronto dejó paso a una ira fría, contenida por meses, una ira que se había estado gestando en cada discusión, en cada mirada que él interpretaba como indiferencia o desprecio. Sin poder controlar sus impulsos, Alejandro se acercó a ella y la sacudió para despertarla, murmurando palabras llenas de reproches, cuestionamientos y exigencias. Camila abrió los ojos, sobresaltada, y al ver la expresión desencajada de Alejandro, sintió un temor que nunca antes había experimentado. Intentó calmarlo, pedirle que volviera a su habitación y que ambos hablaran con calma en la mañana, pero él ya no estaba en condiciones de escucharla. En lugar de eso, la furia contenida explotó en un acto de violencia que ella jamás imaginó que sería capaz de presenciar. Alejandro, dominado por una mezcla de celos y desesperación, perdió el control por completo. Lo que sucedió a continuación ocurrió en cuestión de segundos, pero la intensidad de aquel momento se sintió como una eternidad. En un acto impulsivo y ciego, Alejandro descargó su frustración y su rabia en Camila, sin detenerse a pensar en las consecuencias, en el amor que alguna vez había sentido, o en las promesas que ambos se habían hecho. Fue un instante de locura, de furia incontrolable, un segundo en el que los límites entre amor y odio se desvanecieron, llevándolo a cruzar una línea de la que no habría retorno. Cuando la realidad lo golpeó y vio el cuerpo inerte de Camila, una oleada de horror y arrepentimiento se apoderó de él. Era como si despertara de una pesadilla de la que, al abrir los ojos, no podía escapar. Miró sus manos, aún temblorosas, y retrocedió lentamente, incapaz de procesar lo que había hecho. El silencio de la habitación era ahora absoluto, un silencio que anunciaba el fin de todo lo que había conocido, un silencio en el que solo quedaba la sombra de su acto irreversible. Alejandro se quedó ahí, solo y devastado, enfrentando el abismo de su propia destrucción. Alejandro pasó los días posteriores al crimen en una especie de trance, atrapado entre el horror de su propio acto y la absoluta incredulidad ante la nueva realidad que lo rodeaba. Las paredes de la prisión, frías y desprovistas de vida, se habían convertido en el telón de fondo de sus días interminables. Cada vez que cerraba los ojos, el rostro de Camila lo perseguía, sus últimas palabras, su expresión de miedo, todo se repetía en su mente como un eco que no lograba silenciar. La culpa lo consumía, un peso aplastante que le hacía sentir que el aire mismo le era insuficiente. Los oficiales,
los psicólogos y los abogados intentaban acercarse a él, obtener una explicación o una confesión clara sobre sus motivaciones, pero Alejandro apenas era capaz de articular una frase coherente. Durante los interrogatorios, solía balbucear sobre los celos, sobre el temor de perder a Camila, sobre aquella frase que ella le había dicho y que había sido el detonante de todo. Hay cosas que no necesitas saber. Una frase tan simple, tan inofensiva, pero que en su mente desbordada se había convertido en una prueba de traición. Para él, ese momento había sido la semilla de una paranoia que creció y se multiplicó, hasta transformarse en una fuerza destructiva imposible de contener. Mientras tanto, la noticia del asesinato resonó entre familiares y amigos, que no podían comprender cómo aquella pareja que parecía tan unida había llegado a un final tan trágico y violento. La imagen de Alejandro como un hombre sereno y protector se desmoronó rápidamente, revelando a alguien que había vivido bajo una máscara, ocultando sus inseguridades y sus obsesiones. El juicio fue breve, y los detalles que se presentaron solo reforzaron la idea de que Alejandro había sido un esposo controlador, atrapado en una espiral de celos que lo llevó a destruir aquello que más amaba. Sin embargo, en el fondo de su celda, Alejandro sentía que la historia era mucho más compleja, aunque ahora solo él quedaba para revivirla. Las noches en prisión eran las más crueles. En el silencio absoluto, se repetía una y otra vez las decisiones que había tomado, las palabras que había dicho, los momentos en que podría haber actuado diferente. Se veía a sí mismo con claridad por primera vez, reconociendo la línea entre el amor y la obsesión, y entendiendo que había cruzado ese límite mucho antes de que pudiera detenerse. Era consciente de que, al final, había destruido no solo a Camila, sino también a sí mismo y a todo lo que alguna vez habían compartido. Así, atrapado en la soledad y el remordimiento, Alejandro comprendió que no existía castigo peor que aquel silencio perpetuo que ahora lo rodeaba. Así concluye esta trágica historia, una que demuestra cómo los celos y la desconfianza pueden llevar a decisiones devastadoras. Si te impactó esta historia y quieres más contenido así, no olvides suscribirte al canal, darle like y dejar tu comentario sobre lo que opinas de este desenlace. Nos vemos en el próximo vídeo.